No nacía el Huaychafé en el momento en que tomaba el arma. Su formación comenzaba mucho antes de conocer la guerra, incluso antes de comprender su nombre. En las comunidades mapuche prehispánicas, el conflicto no era un estado permanente, pero sí una posibilidad siempre latente. La defensa del lof, de los animales, de las rutas y de los vínculos familiares exigía hombres preparados, no improvisados. De ese contexto surgió la figura del Huaychafe, no como un oficio separado, sino como una condición alcanzada. Desde la niñez, el cuerpo era educado para la resistencia. El frío, la lluvia, el hambre ocasional y el cansancio no eran enemigos a evitar, sino maestros silenciosos. El niño aprendía a caminar largas distancias, a correr por terrenos irregulares, a mantener el equilibrio y a soportar el dolor sin exhibirlo. No existían campos de entrenamiento aislados. La tierra misma era la escuela. El aprendizaje físico iba acompañado de una enseñanza más profunda. El autocontrol era esencial. Un Huaychafe incapaz de dominar su ira o su miedo ponía en riesgo al grupo entero. Por eso se valoraba el silencio, la observación y la obediencia al lonco y a los mayores con experiencia en combate. La palabra del anciano guerrero tenía más peso que la fuerza del joven impetuoso. La transmisión del conocimiento no se realizaba mediante instrucciones formales, sino a través del ejemplo. El niño observaba cómo el adulto caminaba, cómo empuñaba el arma, cómo escuchaba antes de hablar. Así se interiorizaban las conductas esperadas de quien algún día podría ser llamado a defender a los suyos. El vínculo con los antepasados era igualmente central. El Huaychafe no combatía solo por sí mismo, sino como continuador de una línea. La memoria del abuelo caído, del tío que defendió el territorio, del linaje que había resistido invasiones anteriores, actuaba como ancla moral. La derrota no era solo personal. Era una ruptura con quienes habían vivido antes. Cuando los españoles comenzaron a internarse en los territorios del sur de Chile, interpretaron erróneamente esta formación. Creyeron enfrentarse a pueblos sin disciplina militar, incapaces de sostener guerras prolongadas. Pronto comprobarían que la preparación del Huaychafe no necesitaba cuarteles ni uniformes. Cada hombre sabía cuándo debía luchar y cuándo retirarse. No buscaban la gloria individual, sino la supervivencia colectiva. El honor no estaba en matar, sino en cumplir el rol asignado, sin quebrar el equilibrio del grupo. El Huaychafe, en su origen, no era un destructor, sino un protector. Y esa distinción marcaría una diferencia fundamental frente a los ejércitos del Imperio Español, cuya lógica de guerra se basaba en la conquista permanente y la obediencia forzada. Aquí, la guerra era una respuesta, no un propósito. Y esa concepción, forjada desde la infancia, explicará por qué estos guerreros resistieron durante generaciones sin perder su identidad. El cuerpo del Huaychafe no era preparado para el combate en un momento específico, sino moldeado a lo largo de toda la vida. No existía una frontera clara entre el tiempo de paz y el tiempo de guerra. Ambos se entrelazaban en una disciplina constante que convertía cada jornada en una forma de adiestramiento. Caminar largas distancias, cruzar ríos, internarse en el bosque, cargar peso y dormir a la intemperie no eran pruebas extraordinarias, sino parte del orden natural de las cosas. La fortaleza física no se medía por la apariencia, sino por la resistencia. Un guerrero capaz de avanzar durante horas sin mostrar agotamiento valía más que uno fuerte pero impaciente. El cansancio debía ser dominado antes que el enemigo. Desde jóvenes, los hombres aprendían a conocer los límites de su cuerpo, no para forzarlo inútilmente, sino para administrarlo con inteligencia. El exceso era visto como una forma de debilidad. El entrenamiento incluía la familiarización profunda con el entorno. El Huaychafe no combatía en un espacio abstracto, sino en un territorio conocido, palmo a palmo. Cada quebrada, cada humedal, cada ladera y cada sendero invisible formaban parte de un mapa interior transmitido de generación en generación. La memoria del terreno era tan importante como la habilidad con las armas.
Saber dónde ocultarse, por dónde avanzar sin dejar rastro, y en qué punto el enemigo quedaría expuesto, era una ciencia aprendida con paciencia. Las armas, aunque simples en apariencia, exigían destreza y control. La lanza, el macana, el arco y posteriormente el caballo no eran instrumentos de violencia indiscriminada, sino extensiones del cuerpo. El uso de cada una requería equilibrio, cálculo y precisión. Golpear sin pensar era inútil. Cada movimiento debía tener un propósito claro. La economía del gesto distinguía al guerrero experimentado del impulsivo. La formación táctica del Weitschafe se basaba en la observación y la adaptación. No existían formaciones rígidas ni jerarquías cerradas durante el combate. La autoridad recaía en quien demostraba mayor conocimiento del momento y del lugar. La flexibilidad era clave. Un plan podía cambiar en segundos si el entorno lo exigía. Esta capacidad de improvisación desconcertó profundamente a los ejércitos europeos, acostumbrados a órdenes fijas y movimientos preestablecidos. Cuando comenzaron los enfrentamientos prolongados con el Imperio Español, esta diferencia se volvió evidente. Los soldados peninsulares marchaban siguiendo rutas previsibles, dependían de suministros constantes y requerían espacios abiertos para desplegar su fuerza. El Weitschafe, en cambio, se movía ligero, podía subsistir con lo mínimo y utilizaba el bosque, la noche y el silencio como aliados naturales. El combate frontal no era la primera opción. La emboscada, el hostigamiento constante y el desgaste progresivo del adversario formaban parte de una estrategia pensada para enfrentar a un enemigo numéricamente superior. Cada ataque tenía como objetivo debilitar la moral, cortar comunicaciones, sembrar incertidumbre. El enemigo debía sentirse observado incluso cuando no veía a nadie. La disciplina mental era tan importante como la física. El miedo no se negaba, pero se aprendía a controlarlo. Un guerrero dominado por el temor podía huir antes de tiempo o atacar sin sentido. Por ello, el autocontrol era enseñado mediante relatos, experiencias compartidas y la guía de quienes ya habían combatido. El silencio antes de la acción era una forma de preparación interior. El Weitschafe no luchaba para destacar individualmente. El prestigio personal existía, pero estaba subordinado al bienestar del Lof. Un acto imprudente que pusiera en riesgo al grupo era condenado, incluso si demostraba valentía. La verdadera honra residía en cumplir la función asignada y regresar con vida para seguir defendiendo a los suyos. La alimentación, el descanso y la abstinencia ocasional formaban parte del entrenamiento. En ciertos momentos, se restringía la comida o el sueño para fortalecer la resistencia y la claridad mental. Estas prácticas no eran rituales vacíos, sino métodos concretos para preparar el cuerpo ante situaciones extremas. El hambre del combate no debía ser una sorpresa. El aprendizaje nunca se daba por concluido. Incluso el guerrero veterano seguía observando, corrigiendo y adaptándose. La experiencia no garantizaba la supervivencia, pero aumentaba las posibilidades. Por eso, la palabra del antiguo Weitschafe era escuchada con atención. Su conocimiento no provenía de libros ni de teorías, sino de haber visto morir y haber sobrevivido. Así se forjaba el guerrero mapuche, no en academias, sino en la convivencia diaria con la tierra y la amenaza constante. Cada paso, cada decisión y cada silencio formaban parte de una preparación que no dejaba espacio para la improvisación inconsciente. El cuerpo del Weitschafe era su primera arma, el territorio la segunda. Y ambas cosas, unidas por la disciplina y la memoria, convertirían su forma de combatir en un desafío persistente para cualquier poder que intentara someterlos. El Weitschafe no se definía únicamente por su capacidad para luchar, sino por la comprensión profunda del por qué debía hacerlo. La guerra, dentro del pensamiento mapuche, no era un estado deseable ni permanente. Era una ruptura del equilibrio, una respuesta forzada ante una agresión o una amenaza que ponía en peligro la continuidad del Lof y del linaje. Por ello, el combate no se abordaba con ligereza ni con entusiasmo ciego, sino con gravedad y conciencia. La ética del guerrero se construía sobre el deber. El Weitschafe no elegía cuándo convertirse en tal,
era llamado por las circunstancias y por la comunidad. Ese llamado no otorgaba privilegios, sino responsabilidades. Defender el territorio, proteger a los más vulnerables y sostener el orden interno eran tareas que exigían sacrificio personal. La valentía, en este contexto, no consistía en buscar la muerte, sino en aceptar el riesgo cuando ya no había alternativa. La noción de honor difería profundamente de la europea. No se medía por la acumulación de enemigos abatidos, ni por hazañas individuales relatadas con exageración. El honor residía en la lealtad al grupo, en la palabra cumplida y en la coherencia entre acción y propósito. Un Weizsäcker que rompía la disciplina o actuaba movido por el orgullo era visto como una amenaza interna, no como un héroe. La muerte en combate no era glorificada, pero tampoco temida en exceso. Era entendida como una posibilidad siempre presente, parte del ciclo de la vida. El guerrero aceptaba esa realidad sin dramatismo. Lo verdaderamente temido no era morir, sino fallar a los suyos, abandonar el deber o provocar un daño innecesario al equilibrio de la comunidad. La memoria del caído se preservaba no como símbolo de violencia, sino como testimonio de compromiso. La dimensión espiritual del Weizsäcker no se separaba de su accionar material. Antes de una confrontación, el guerrero buscaba claridad interior. El desorden emocional era considerado peligroso, pues podía nublar el juicio. La preparación incluía momentos de silencio, recogimiento y escucha. No se trataba de rituales complejos, sino de una disposición mental orientada a actuar con conciencia plena. El vínculo con los antepasados era constante. El Weizsäcker se sabía parte de una cadena ininterrumpida de hombres y mujeres que habían habitado la misma tierra, recorrido los mismos senderos y enfrentado desafíos similares. Esa continuidad otorgaba fuerza y al mismo tiempo imponía límites. No se podía actuar de manera que deshonrara a quienes habían vivido antes, ni comprometer el futuro de quienes vendrían después. Cuando el enfrentamiento con el Imperio español se volvió prolongado, esta filosofía se puso a prueba de manera constante. Los invasores introdujeron una forma de guerra distinta, basada en la ocupación permanente, la destrucción sistemática y la imposición de autoridad externa. Frente a ello, el Weizsäcker mantuvo una lógica defensiva, orientada a resistir sin perder la identidad. La crueldad gratuita era rechazada. Aunque el combate podía ser feroz, existían límites no escritos que regulaban la conducta. El prisionero, el herido y el no combatiente no eran objetivos legítimos en la concepción tradicional. Estas normas no siempre pudieron sostenerse en un conflicto tan prolongado y desigual, pero su existencia revela una ética previa a la violencia total. La relación con el enemigo también estaba marcada por el reconocimiento. El Weizsäcker respetaba al adversario valiente y despreciaba al traicionero. Esta valoración no implicaba simpatía, sino una forma de comprensión del combate como encuentro entre fuerzas humanas, no como simple exterminio. Tal visión contrastaba con la lógica imperial, que tendía a deshumanizar al oponente para justificar su sometimiento. El liderazgo en el campo de batalla no se imponía por rango fijo, sino por capacidad demostrada. Quien sabía leer mejor el momento, el terreno y el ánimo de los hombres, asumía la conducción. Esta autoridad era temporal y funcional. Una vez concluido el conflicto, el líder volvía a ocupar su lugar dentro del orden comunitario sin privilegios adicionales. La retirada no era considerada deshonrosa. Saber cuándo retroceder era signo de inteligencia, no de cobardía. Preservar la vida de los guerreros para futuros enfrentamientos era una prioridad estratégica y moral. Esta concepción permitió sostener la resistencia durante generaciones, evitando enfrentamientos decisivos que pudieran significar la destrucción total. El Weizsäcker entendía que la guerra no debía consumirlo por completo. Tras el combate, debía reintegrarse a la vida cotidiana, trabajar la tierra, cuidar a su familia y participar en las decisiones del LOF. Esa capacidad de alternar entre la violencia necesaria y la vida comunitaria era esencial para mantener el equilibrio social. Así, la filosofía del Weizsäcker no puede reducirse a la imagen del guerrero feroz.
Era, ante todo, un hombre consciente de su rol, formado para actuar con firmeza cuando el orden se veía amenazado, pero igualmente preparado para vivir en paz cuando las circunstancias lo permitían. La guerra era un deber transitorio, la comunidad permanente, y en esa distinción se encontraba la verdadera fuerza de los guerreros mapuche. El Huaychafe no desapareció cuando cesaron las grandes campañas militares. Su figura no se extinguió con la retirada de los ejércitos ni con la firma de acuerdos frágiles. Se transformó. Como muchas estructuras mapuche, supo adaptarse sin perder su núcleo esencial. La resistencia no siempre adoptó la forma del combate abierto. A menudo se expresó en la persistencia silenciosa, en la defensa cotidiana del modo de vida y en la transmisión del conocimiento. Tras décadas de enfrentamientos, la guerra dejó cicatrices profundas. Comunidades enteras fueron desplazadas, diezmadas o fragmentadas. Sin embargo, incluso en ese contexto adverso, el espíritu del Huaychafe continuó manifestándose como una actitud ante la vida más que como un rol estrictamente militar. La disciplina, la sobriedad, el autocontrol y el sentido del deber no desaparecieron. Se integraron a nuevas formas de resistencia. El guerrero que antes defendía el territorio con armas pasó a hacerlo con la palabra, con la memoria y con la permanencia. Mantener la lengua, las prácticas comunitarias y el vínculo con la tierra se convirtió en una forma distinta, pero no menos exigente, de combate. El Huaychafe aprendió a resistir sin enfrentamiento directo, entendiendo que la supervivencia cultural también era una victoria. Durante el avance colonial y la consolidación del dominio externo, muchos observadores interpretaron erróneamente este cambio como sumisión, nada más distante de la realidad. La retirada estratégica, el repliegue y la adaptación habían sido siempre parte del pensamiento mapuche. No era la primera vez que el guerrero debía esperar, observar y preservar fuerzas para tiempos futuros. La memoria del Huaychafe se conservó en los relatos familiares, en las historias narradas al calor del fogón y en los silencios cargados de significado. No se trataba de glorificar la violencia pasada, sino de recordar el precio de la libertad y la responsabilidad que implicaba defenderla. Cada generación heredó no solo los nombres de los antiguos guerreros, sino también las lecciones aprendidas a través del sufrimiento y la resistencia. Con el paso del tiempo, la figura del Huaychafe fue simplificada, deformada o romantizada desde miradas externas. Se lo presentó como un combatiente feroz, impulsivo, casi salvaje. Esa imagen, repetida sin matices, ocultó la complejidad de su formación y la profundidad de su ética. El verdadero Huaychafe no era un símbolo de destrucción, sino de equilibrio mantenido a un alto costo. En la vida cotidiana, los valores del guerrero siguieron presentes. La defensa del grupo, la lealtad a la palabra dada, la prudencia en la acción y la capacidad de sacrificio continuaron siendo virtudes apreciadas. El Huaychafe sobrevivió no como un recuerdo estático, sino como una referencia moral, un ideal de conducta en tiempos de adversidad. La historia demuestra que no fue la fuerza bruta la que permitió a los mapuche resistir durante siglos, sino la combinación de preparación, inteligencia, cohesión social y una profunda comprensión del mundo que los rodeaba. El Huaychafe encarnó esa síntesis. Su entrenamiento no buscaba crear máquinas de guerra, sino hombres capaces de responder cuando el equilibrio se quebraba. Incluso cuando las condiciones materiales cambiaron drásticamente, el principio fundamental se mantuvo. Nadie lucha solo para sí mismo. El guerrero existe porque existe una comunidad que proteger, una memoria que honrar y un futuro que asegurar. Esa idea, sencilla y poderosa, atraviesa toda la historia mapuche. Hoy, al observar el pasado con distancia, resulta evidente que el Huaychafe fue mucho más que un combatiente de su tiempo. Fue una expresión concreta de una forma de entender la vida, el conflicto y la responsabilidad colectiva. Su legado no reside únicamente en las batallas libradas, sino en la capacidad de un pueblo para no desaparecer, para adaptarse sin renunciar a su esencia. El Huaychafe no fue eterno como individuo.
Pero su espíritu, forjado en disciplina, conciencia y deber, siguió caminando con su gente. Y mientras exista memoria, el guerrero no habrá sido vencido.